Llegaba el invierno, sin anunciarse, sin pedir permiso. Solo llegaba, y lo cubría todo. El barro se volvía piedra, el agua, escarcha, el viento, un cuchillo, y las casas, si se las podía llamar así, eran trampas de madera húmeda, donde el frío entraba por las paredes y se quedaba en los huesos. No había refugio verdadero, solo ilusión de abrigo. Para los campesinos, el invierno no era una estación, era una condena que se repetía cada año, cada vez más dura, cada vez más larga. Se rezaba para que no nevara, pero también se rezaba para que nevara lo suficiente, porque si nevaba poco, la cosecha del año siguiente no iba a nacer. Y si nevaba demasiado, el techo colapsaba sobre tu cama. Dentro de las casas, la vida se reducía a lo mínimo. Un fuego tembloroso, si había leña. Una sopa aguada, si había algo que echarle. Un silencio que solo se rompía con toses secas, estornudos, o el llanto de algún bebé que todavía tenía fuerzas para llorar. La humedad colgaba del techo como telarañas invisibles. Y la ropa, la misma de siempre, mojada, áspera, manchada con lo que hubiera quedado del otoño. Se hablaba poco, porque hablar daba frío. Respirar también. Y si estabas enfermo, solo podías esperar, porque en el invierno nadie iba a buscar un curandero, y si venía, probablemente no llegaba a tiempo, o no servía de nada. Lo único que podía salvarte era no enfermarte. Pero incluso eso era cuestión de suerte. Los nobles lo vivían distinto, o eso se decía. Tenían piedra en vez de madera. Tenían chimeneas grandes, criados que encendían los fuegos, y carne en los platos. Pero el frío se metía igual, no tanto en sus cuerpos, pero sí en sus almas, porque estar abrigado mientras tu pueblo se muere de hambre, también enfría por dentro, y aún así, todos esperaban, como si el invierno fuera una visita incómoda, pero inevitable. No se le hablaba, no se le enfrentaba, solo se le sobrevivía, día tras día, noche tras noche, sin calendario, sin promesas. Las iglesias se llenaban, no por fe, sino por calor. Los templos eran lugares donde los cuerpos se apretaban, donde las oraciones se mezclaban con suspiros, y donde la esperanza era tan delgada como una vela encendida. Algunos escribían, otros rezaban. Los más pobres solo contaban cuántos días faltaban para volver a ver el sol. Dormir no era descanso, era necesidad, era el único escape posible, porque soñar no dolía, pero despertar, sí. Y cada amanecer era un pequeño milagro, uno que no todos conseguían ver. Afuera, los árboles se volvían estatuas negras. Ni los cuervos cantaban, ni los perros ladraban. Todo parecía detenido, congelado, como si el mundo hubiese decidido dejar de girar. Solo el humo de las chimeneas subía lento, como si también le costara moverse. Pero lo más duro no era el frío, era el hambre, porque el invierno no era solo escarcha y viento, era pan duro, era ollas vacías, era mirar la última cebolla como si fuera una joya, era pensar si esa rata que cruzó el patio podía comerse, era saber que la sal se había acabado y que sin sal todo se pudre. Las despensas se vaciaban rápido, demasiado rápido, y entonces empezaban los trueques desesperados. Huevos por leña, miel por harina, un manto viejo por un trozo de carne seca que ya olía a tumba. Todo tenía valor, todo podía salvarte, o matarte. El hambre volvía salvaje a la gente, volvía tristes a los niños, calladas a las madres, violentos a los padres. La bondad era un lujo, la caridad, un riesgo, porque compartir significaba tener menos, y tener menos era morir antes. Los animales también sufrían, las vacas flacas, las gallinas sin huevos, los cerdos muertos antes de tiempo. La nieve lo cubría todo,
incluso los cuerpos que no se alcanzaban a enterrar, porque el suelo estaba tan duro que ni las palas podían abrirlo. A veces, el hambre llevaba a lo impensable, a robar, a mentir, a venderse por un trozo de pan, y a veces, a comer cosas que ya no eran comida, cortezas, raíces amargas, carne podrida. En algunas aldeas lejanas, donde nadie vigilaba, se susurraban historias que no se podían repetir, historias de lo que se hacía, cuando ya no quedaba nada. Pero nadie juzgaba, porque cuando el invierno apretaba, todos sabían que la línea entre humano y bestia era tan delgada como un copo de nieve. Y cuando caía la noche, el miedo aumentaba, no solo al frío, al silencio, a los sonidos que venían del bosque, a los gritos lejanos, a los pasos que no deberían estar ahí. Porque el hambre también enloquece, y un hombre hambriento ya no es un hombre. Dormir era difícil, el cuerpo temblaba, los huesos dolían, y el estómago se quejaba, vacío, como una tumba sin nombre. Y así se pasaba otra noche, sin saber si verías el amanecer. A veces, para olvidar el hambre se cantaba, muy bajo, apenas un murmullo, una melodía repetitiva, simple, casi infantil, algo que la abuela había enseñado antes de morir, algo que el viento parecía conocer, porque cuando la canción sonaba, el viento se calmaba, o eso se creía. Tal vez solo era el alma aferrándose a algo que no doliera. Había quienes hablaban con el fuego, le pedían que no muriera, le rogaban que se mantuviera vivo, aunque solo quedara un tronco. Porque si el fuego se apagaba, no solo se apagaba el calor, se apagaba la esperanza. La casa se volvía una trampa helada, una celda con muros de escarcha, y el frío entraba como un ladrón, sin que nadie lo escuchara. Los más viejos lo sabían. No morías de golpe. Number invierno te mataba en partes. Primero los dedos, luego los pies, después la piel, y al final, el alma. Era una muerte que tardaba, que te robaba de a poco, y que al final te abrazaba con una dulzura engañosa. Porque el último frío no dolía, te daba sueño, te daba paz. Y por eso muchos morían con una sonrisa. Los que quedaban, cavaban fosas pequeñas, rápidas. A veces ni eso. Solo empujaban el cuerpo fuera de la cabaña y lo cubrían con ramas, con nieve, con culpa. Pero nadie lloraba demasiado, porque el llanto también te quitaba calor. El invierno no permitía lujos, y mientras tanto, en los castillos, los señores dormían abrigados, comían carne caliente, tenían vino, tenían música, tenían sirvientes que encendían sus chimeneas. Algunos incluso se quejaban del clima, sin saber que, a pocos kilómetros, sus campesinos morían por no tener una vela. La injusticia del invierno no era solo natural, era humana, era estructural. Era un espejo helado que mostraba quién importaba y quién podía desaparecer sin que nadie hiciera preguntas. Y aún así, la gente resistía. No por fe, no por valentía, sino por costumbre. Porque seguir vivos era lo único que les quedaba. Dormían abrazados, juntaban cuerpos para engañar al frío, compartían el último mendrugo de pan, apretaban los dientes, cerraban los ojos y esperaban. Esperaban el deshielo, esperaban la primavera, esperaban no morir esa noche. Afuera seguía nevando. Dentro, solo quedaba esperar. Esperar que el frío no rompiera las piedras de las paredes, que la leña no se acabara antes que el mes, que el hambre no empujara a nadie a hacer lo impensable, porque el hambre tenía sus propias reglas. Y si el invierno golpeaba primero con frío, luego venía lo peor. El vacío en el estómago, el temblor en las manos, el crujido del cuero entre los dientes. Porque cuando no quedaba nada,
Había que hacer que algo existiera, aunque supiera a tierra, aunque oliera a madera podrida, aunque diera más dolores que fuerza. La cocina del invierno no era cocina. Era un rincón húmedo con un poco de brasa, una olla ennegrecida y silencio, mucho silencio. No se hablaba cuando el agua hervía, porque a veces lo que flotaba dentro era vergonzoso, o desesperado, o robado. Pan no había, no como lo imaginamos ahora. Había una cosa dura, más parecida a una piedra que a un alimento. Pan negro, hecho con harina rancia, con ceniza de leña, con corteza de árbol molida. Se masticaba como quien muerde el castigo, y si no te rompía un diente, era un buen día. Carne, solo si el animal había muerto de viejo, o de frío, o de enfermedad. Entonces se lo hervía, todo, huesos, pezuñas, piel, orejas. Hervido hasta que el agua tomaba un color gris, un olor espeso, y una consistencia que se pegaba en el paladar como barro. Ese caldo era oro. Se pasaba de boca en boca, de niño a anciano. Se mojaban los dedos en él para calmar el llanto de los bebés. Se vertía sobre pan duro para que al menos, al masticar, doliera menos. A veces había raíces, nabos torcidos, secos, zanahorias tan pequeñas que parecían castigos. Se raspaban con piedras, porque no valía la pena gastar cuchillos en algo tan triste. Y si el hambre era más fuerte que el pudor, aparecía el cuero. Sí, cuero. Se arrancaban tiras de viejos zapatos. Se hervían durante horas, hasta que el olor era soportable. Se masticaban como si fueran carne, aunque no alimentaban, aunque no hacían más que llenar el estómago de mentiras. También estaban los gatos, pero de eso nadie hablaba. Solo se notaba cuando ya no se los oía por las noches, cuando las casas parecían más vacías, cuando el silencio de los techos se hacía tan pesado como la culpa, y el hambre hacía que todo supiera igual, a tristeza, a desesperación, a lo que uno se prometió que nunca haría y terminó haciendo. Había quienes comían tierra, tierra de los rincones, mezclada con grasa, o con cebo de vela, o con cualquier cosa que no fuera muerte. Pero la muerte igual llegaba. Llegaba cuando el cuerpo ya no respondía, cuando la piel se pegaba a los huesos, cuando el fuego ya no calentaba, cuando el invierno se colaba dentro del pecho y lo enfriaba todo. Así se comía, así se sobrevivía, o se moría. Y en los libros de historia, eso no está, porque los libros hablan de reyes, de batallas, de castillos, pero no del barro hervido, del cuero masticado, del pan que cortaba las encías. Nadie escribió sobre la olla vacía, ni sobre la mujer que cocinó lágrimas para sus hijos, ni sobre el niño que soñó con una manzana y despertó con un bocado de ceniza en la boca. Pero esas eran las verdaderas recetas del invierno medieval, y se repetían, año tras año. Nadie aprendía, porque cuando llegaba el frío, todo volvía a empezar. No se trataba solo del hambre, también estaba el frío, ese que no entraba por la ventana, sino por los huesos, que no se quitaba con capas, ni con rezos, ni con promesas. El invierno medieval no perdonaba, no distinguía entre justos y pecadores, entre campesinos y caballeros. Todos temblaban, solo que algunos lo hacían con más ropa, pero la ropa no era abrigo, era trampa, una camisa de lino remendada 10 veces, un sayo que olía a humedad, a humo, a sudor viejo, y por encima, si se tenía suerte, un manto de lana basta, que picaba como castigo y se mojaba con la neblina. Y cuando la lana se mojaba, era peor. El agua quedaba atrapada, y el cuerpo se enfriaba desde adentro, como si el propio aliento se volviera contra uno, como si respirar significara congelarse un poco más. No había calzado impermeable, solo zapatos de cuero endurecido, o de madera. Algunos envolvían los pies en trapos, otros se los frotaban con grasa de animal,
y algunos, los más desesperados, caminaban descalzos sobre la escarcha, creyendo que si no miraban al suelo, dolería menos. Pero dolía, y no solo dolía, partía la piel, la abría en grietas, dejaba los dedos en carne viva, las manos se agrietaban hasta sangrar, se escondían bajo los sobacos, bajo los muslos, como si el propio cuerpo pudiera salvarse a sí mismo. Y no lo lograba, porque el frío era paciente, no mataba rápido, te adormecía primero, te robaba la fuerza, te dejaba los labios morados, las ideas lentas, el corazón confundido. Morir de frío no era caer al suelo y congelarse, era dormir, poco a poco, cerrar los ojos creyendo que aún se vive. Por eso se cantaba, por eso se rezaba, por eso se gritaba, a veces, sin razón, porque moverse, hablar, maldecir, era una forma de no volverse estatua. Pero los niños no sabían eso, solo lloraban, y cuando el llanto cesaba, el miedo comenzaba, porque en las casas más frías, el silencio era sentencia. Había historias que nadie contaba, la del niño que se durmió en brazos de su madre, buscando calor, y al amanecer, era ella quien lo sostenía aún, sin moverse, sin haberlo notado, o la del anciano que se acurrucó junto al fuego apagado, y amaneció de pie, rígido como una cruz de madera, y si uno tenía la suerte de tener cama, era de paja, húmeda, llena de pulgas. Se dormía vestido, con todo encima, y aún así, se tiritaba. No era un frío de postales, era un frío cruel, un frío que no inspiraba poesía, sino blasfemias, y nadie escribía sobre él, porque los que sabían cómo era, ya no estaban para contarlo. Pero si hoy sentís frío, recordad que en otro tiempo hubo quienes supieron lo que era temblar por dentro, y aún así, se despertaron al día siguiente, o al menos, lo intentaron, y cuando el frío no mataba el cuerpo, mataba otra cosa, la esperanza, la risa, el deseo, porque nadie soñaba en invierno, nadie planeaba, nadie hablaba del futuro, solo se contaban los días, uno tras otro, hasta que el hielo se partiera, hasta que la escarcha cediera, hasta que el barro volviera a tragar los caminos. Pero incluso entonces, no había descanso, porque el invierno no se iba. Se quedaba en las uñas, en los dientes flojos, en las miradas vacías. Se quedaba en los huesos de los que murieron, enterrados sin nombre, en una tierra tan dura que había que romperla a martillazos. Y cuando llegaba la primavera, no traía flores, traía el olor de lo podrido que no pudo pudrirse en el frío. Traía cuerpos atrapados bajo la nieve. Traía la memoria de los que ya no estaban. Los libros no hablan de esto. No mencionan las ampollas, ni las manos que sangraban, ni los ojos que miraban al fuego sin esperanza. Porque escribir sobre el invierno era admitir que no se aprendió nada, que el hambre volvió, que el frío volvió, que la miseria volvió, y lo peor es que todos lo sabían, pero nadie hacía nada, porque en la Edad Media, sobrevivir no era un acto de fuerza, era un castigo lento, y cada año se volvía a empezar. Dormí si podés, aunque haga frío, aunque te duelan los huesos, porque al menos, esta noche, vos tenés techo, y eso, ya es más de lo que muchos tuvieron, y si seguís despierto, no te culpo. Hay historias que no se dejan dormir tan fácil, quedan girando en la cabeza, como el viento que golpea las ventanas en mitad de la noche, como un crujido en la madera vieja, como el eco de algo que fue y que todavía duele. Pero si estás acá, despierto, escuchando, quizás quieras saber un poco más, porque el invierno no solo congelaba el cuerpo, también congelaba los castigos. Y no hablo de castigos del cielo, hablo de los que se dictaban con voz humana, de los que se aplicaban con sogas, cuchillos o cadenas, de los que nacían del miedo y del orden,
porque incluso en el frío más crudo, la justicia no descansaba, y el que robaba, el que desobedecía, el que escapaba, tenía su destino marcado. Así que si querés, te cuento cómo se castigaba en invierno, porque los castigos, cuando dolían más, eran los que se daban con las manos heladas. El frío no perdonaba a nadie, pero la justicia medieval perdonaba menos, y cuando se combinaban, el resultado era casi siempre la muerte. No rápida, no limpia, sino lenta, con escarcha en los párpados, con las uñas moradas, con los huesos temblando, no de culpa, sino de frío. En muchos pueblos, los castigos se aplicaban al aire libre, no por falta de espacio, sino por gusto, porque el sufrimiento, para ser ejemplar, tenía que ser visto. Y el invierno, con su cielo blanco y su silencio espeso, hacía que todo se oyera más fuerte. Un grito, un crujido, un susurro de súplica. Los pillados robando pan, leña, una vela, eran atados a los postes, desnudos, y el viento les arrancaba la piel más rápido que cualquier látigo. No duraban mucho. A veces los desataban cuando ya no se movían. Otras veces los dejaban ahí, como advertencia, como escultura del castigo. A los que blasfemaban, les metían agua en la boca. No agua limpia, agua helada, agua con barro, y la dejaban ahí, hasta que los labios se volvían morados y la lengua dejaba de moverse. A los que mentían, se les hacía arrodillar sobre brasas apagadas, que no quemaban, no, pero que estaban húmedas, y mojaban la ropa, y la ropa mojada, en medio del invierno, era como pedirle al cuerpo que se rinda. Y si alguien rompía el silencio, el castigo era peor, porque el invierno era sagrado, no por Dios, sino por el miedo, y quien desafiaba el miedo tenía que pagar el precio. Así se castigaba, así se callaba, así se moría, un poco antes de morir del todo, y el pueblo miraba, no por crueldad, sino porque en el fondo sabían que el próximo podía ser ellos. Pero no todo era castigo. Cuando el cuerpo ya no respondía, la mente se aferraba a lo que quedaba, y lo único que quedaba eran cuentos, cuentos del frío, de esos que no se contaban con alegría, sino con voz baja, cerca del fuego, con las manos temblando y los ojos cerrados. Eran supersticiones, mitologías de la escasez, historias que no curaban, pero que al menos distraían del hambre. Decían que si colgabas una rama de acebo sobre la puerta, el frío no entraba. Mentira, pero daba consuelo. Decían que los gatos negros dormían sobre el pecho de los enfermos, para robarles el alma antes de que el invierno lo hiciera. Así que muchos preferían ahuyentarlos, y dormían solos. Decían que si quemabas una carta escrita a mano y guardabas las cenizas, el fuego regresaría cuando más lo necesitaras. Nadie sabía cómo, pero todos guardaban esas cenizas. Había quien creía que enterrar una cuchara de madera bajo el umbral hacía que el pan rindiera el doble. Y aunque el pan no aparecía, las cucharas desaparecían una tras otra, y luego estaban los susurros de lo que pasaba en las casas más alejadas del pueblo, casas donde nunca salía humo, donde nadie pedía sal, donde a veces se oía llorar, pero nadie salía a consolar. Decían que en esas casas el invierno era un visitante, que entraba por la chimenea, que se sentaba a la mesa, y que no se iba hasta que se llevaba a uno. Por eso algunos no dormían, por eso otros dejaban una silla vacía, por si el frío venía, y quería sentarse, y si no venía, mejor, porque el frío, en la Edad Media, no era solo clima, era presencia, era castigo, era espíritu, y si no podías vencerlo con comida, ni con ropa, ni con fuego, al menos intentabas ahuyentarlo con cuentos, aunque fueran mentira, aunque nadie los creyera,
Aunque cada noche hiciera más frío que la anterior, y a veces los cuentos no eran para espantar al frío, sino para calentar el alma, para no enloquecer del silencio, para no hundirse en el pensamiento de que tal vez el sol ya no volvería. Las madres contaban historias de mujeres que no se congelaban, de santos que soplaban calor en el cuello de los niños dormidos, de panes que aparecían en la ventana si rezabas sin moverte toda la noche. Mentiras piadosas, pero necesarias. Los abuelos hablaban de inviernos pasados, de aquel año en que nevó tanto que se tragó una torre entera, de esa vez en que el hielo bajó caminando por el bosque y habló en un idioma que nadie entendió. Los niños escuchaban y lo creían todo, no porque fueran ingenuos, sino porque necesitaban creer, porque si no creías, el frío te ganaba. Creías que una piedra en el bolsillo podía guardar el calor del verano. Creías que si dormías con los pies descubiertos, los demonios no te encontraban. Creías que los copos de nieve eran mensajes del cielo, advertencias o promesas. Creías que el invierno terminaría pronto, aunque no fuera cierto, y así pasaban los días, lentos, mudos, húmedos, y cada día parecía igual al anterior, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Pero seguías respirando, y mientras respiraras, la historia no terminaba, porque el frío era fuerte, pero no era eterno, porque incluso en la Edad Media llegaba la primavera, tarde quizás, pero llegaba, y cuando el primer brote rompía la escarcha, cuando el barro volvía a ser tierra, cuando el viento dejaba de cortar la piel, los cuentos cambiaban, ya no eran de muerte, sino de resistencia, de esas veces en que el fuego no se apagó, de esas manos que compartieron el último mendrugo de pan, de esas casas donde, contra todo pronóstico, nadie murió. Y entonces uno entendía que los cuentos del frío no eran para dormir, eran para no rendirse. Entonces, si aún estás despierto, debes saber que sobrevivir al invierno medieval era más que resistir el hambre o el frío. Era resistir el olvido, la repetición, la certeza de que, al año siguiente, todo volvería a doler igual, pero no todos lo lograban. Algunos se apagaban con la última brasa, otros se convertían en cuento, y unos pocos, simplemente, desaparecían con la nieve. Porque el invierno no pedía permiso, no preguntaba tu nombre, solo llegaba, entraba, se quedaba, y decidía quién seguía y quién no. Ahora, cierra los ojos, respira despacio, y prepárate, porque en la próxima historia no se lucha con espadas, ni se muere por una flecha. En la próxima historia, la guerra la gana el frío, y el enemigo ni siquiera alcanza a verte, porque el verdadero enemigo no tenía rostro, no gritaba, no sangraba, no juraba venganza desde el otro lado del campo. El verdadero enemigo era el tiempo, el que se detenía en las madrugadas eternas, el que no dejaba crecer nada, el que convertía las lágrimas en escarcha. Y también era el cuerpo, ese que temblaba sin pausa, ese que olía a encierro, a lana húmeda, a desesperación, ese que empezaba a doler en las rodillas, en los dientes, en el alma, y no paraba más. Pero el peor enemigo, el más traicionero, era la esperanza, porque justo cuando creías que no podías más, aparecía un rayo de sol, un canto de ave, una rama verde, y entonces te aferrabas. Creías que se había acabado, que el infierno blanco se había ido, pero número. El invierno no termina porque uno lo desea. Termina cuando él quiere, y a veces vuelve, solo para ver si todavía estás ahí, todavía de pie, todavía respirando. Y si no estabas, nadie lo notaba, porque los que sobrevivían no hablaban de los que no lo hicieron. Solo seguían caminando, con el rostro agrietado,
y la mirada fija en la tierra, esperando que, esta vez, el hielo no regrese tan pronto. Dormí si podés, pero sabe esto, si estás vivo, es porque el invierno te perdonó, al menos esta vez, y sin embargo, a pesar de todo, el invierno pasaba, no porque se volviera menos cruel, sino porque el cuerpo se endurecía y el alma aprendía a doler en silencio. Los niños dejaban de llorar, los ancianos dejaban de hablar, las madres contaban los días sin mover los labios, y el fuego, aunque pequeño, se volvía altar. Se lo cuidaba como a un dios, se le hablaba en secreto, y se le pedía, solo una noche más, sin morir congelados. Algunas casas resistían, otras número, y nadie tocaba la puerta de las que se quedaban en silencio, porque si no salía humo, era mejor no preguntar. Pasaban los meses, el sol volvía, el barro volvía, las enfermedades también, pero el frío, al menos, se iba, y dejaba atrás cuerpos, recuerdos, culpas, y nuevas historias que nadie quería contar, porque dolían, porque se parecían demasiado a las del año anterior, porque en el fondo sabían que volvería. Tal vez mañana, tal vez en 10 lunas, pero volvería, porque el invierno medieval no era una estación, era una amenaza que nunca moría del todo. Y ahora, si todavía estás despierto, y este rincón oscuro de la historia te acompañó en la noche, podés quedarte con nosotros. Suscríbete, si querés escuchar más verdades que no están en los libros, más historias que duelen, más relatos que nos recuerdan lo frágiles que somos y lo mucho que resistimos. Buenas noches.